Buenos días, el Señor le bendiga a cada uno de ustedes que se conectan a través de esta plataforma para aprender un poco más con relación a la palabra de Dios. Hoy vamos a estar hablando de un tema súper importante en su programa que dice el pastor. Dedíquense a la oración, permanezcan en ella con agradecimiento, dice el apóstol Pablo en Colosenses 4:2. Hoy tenemos una serie de preguntas que queremos que nuestro pastor nos conteste, que nos diga qué piensa, qué es lo que el Espíritu Santo ministra a su vida con relación a este tema. La oración. La oración, incluso para cristianos que permanecemos en los caminos del Señor durante años, es un tema que trae confusión. Hay personas que aún tienen duda con relación a este tema. El ángel de nuestra iglesia, para que sea él quien nos aclare ciertos puntos con relación a este tema. Pastor, ¿qué nos diría usted? ¿Qué es la oración? Muy buena pregunta. Dios te bendiga. Dios bendiga a cada uno de los hermanos, amigos que nos están viendo en esta hora. Dios bendiga su vida. Primero agradecerte por estar junto a nosotros en este tiempo. No te muevas de ahí porque estoy seguro en el nombre del Señor que vas a ser bendecido de una manera especial. Bien, muy buena pregunta. La oración, ¿qué es la oración? Lo más importante para el cristiano, para el Hijo de Dios, es la oración. Podemos definir la oración como nuestra conversación, nuestra intimidad con Dios. Jesucristo lo dijo a los discípulos que realmente la oración es el único canal, es la única manera que nos lleva a poder comunicarnos con el Padre. Es decir, que sin oración, sin intimidad con Dios, no vamos a poder llegar al Padre. Y por ende tiene una importancia. Amén. Y es importante para la persona que comienza en los caminos de Dios. Casi nunca hay muchas personas que dicen, no sé cómo orar, porque no entienden ese significado y esa importancia de la oración. Sí, mira, en Mateo capítulo 6 el Señor nos enseña un patrón, cómo orar. Aún los discípulos, fíjate, me llama mucho la atención cómo los discípulos nunca le dijeron al Señor, enséñanos a hacer milagros, enséñanos. Aún Pedro, cuando debía caminar, tuvo que caminar por el agua, sobre el agua. Cuando vio a Jesús, él no le dijo a Jesús, enséñame a caminar sobre las aguas. Pero sin embargo, sí le dijeron al Señor, enséñanos a orar. Entonces el Señor en Mateo capítulo 6, uno de los evangelios, Él nos muestra la guía, Él nos da un patrón cómo debemos orar. ¿Por qué? Porque cuando nosotros oramos de la manera correcta, realmente llevamos una dirección, llegamos realmente a tocar el corazón de Dios. Entonces Jesús nos enseña en Mateo capítulo 6 a partir del verso 5 la manera en que nosotros debemos orar. Muchas veces, como tú decías, al principio, cuando estamos dando los primeros pasos en el Señor, cuando estamos conociendo la verdad del Señor, se nos hace difícil, no sabemos cómo orar. ¿Cómo orar? Realmente orar es tener una conversación sincera con un amigo. De la misma manera que estamos conversando hoy nosotros, es la misma manera que Dios quiere conversar con nosotros. La misma manera que tú debes hablar con tu padre, porque lo más importante es que tienes que saber que es tu padre, y de la misma manera que tú hablas hoy con tu padre en la tierra, así vas a hablar con tu padre en el cielo, sabiendo, creyendo que Él está cerca y de una manera natural, conociéndolo, hablando, abriendo tu corazón como lo haces con tu mejor amigo. Esa es la mejor manera de orar, abriendo tu corazón, porque dice la palabra que un corazón contrito y humillado Él no desprecia. ¿Qué significa? Realmente cuando abrimos nuestro corazón, cuando realmente hablamos a Dios con un corazón sincero,
lo que siente nuestro corazón, eso es lo que llega al cielo. Jesús dijo en Mateo 6:5, cuando ores no seas como los hipócritas, que ellos aman el orar en pie en la sinagoga y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su propia recompensa. Ya ellos tienen su recompensa. ¿Por qué? Porque quieren llamar la atención. Nosotros no queremos llamar la atención con la oración. Es por eso que tú vas a orar. ¿Cómo? Como hablas con tu mejor amigo. De esa manera es la mejor manera de hablar con Dios. Siendo sincero, con un corazón dispuesto. Sí, es un tema que se habla mucho, incluso sobre todo con las personas recién convertidas, se sienten incómodos en ocasiones porque dicen, no puedo tener esta cantidad de tiempo. Y se ve también en nuestros hijos, con los jóvenes recién convertidos también, que dicen, no sé cómo puedes estar tanto tiempo orando, cómo lo puedes lograr. Pero realmente es igual, cuando vas en casa de un amigo con el que tienes una buena relación, el tiempo se te va bien rápido, porque estás conversando de temas que te interesan, de tus inquietudes, de tus situaciones, de tus problemas, de tus alegrías. Puedes hablar. Es lo mismo, así mismo pasa cuando vas a tener una conversación con el Señor, porque hay veces que nos ocupamos en palabrerías, en cosas que realmente están fuera de lugar, porque pensamos que hay que hablarle teológicamente. Quizás un recién convertido no entienda teológicamente, pero no es el uso de esas palabras rebuscadas, porque con un amigo no hablamos de esa manera. Con un amigo hablamos con confianza, y esa es la forma, porque realmente a un amigo terrenal podemos esconderle algo, pero a Dios no le podemos esconder nada, porque Él conoce incluso lo que nosotros no conocemos que está en nuestro corazón. Claro, y es algo importante para aquellos que nos están viendo y están empezando a caminar con el Señor. Es importante conocer que cuando uno está comenzando a caminar en el Evangelio, no vas a poder obtener una relación con Dios, no vas a conocer a Dios de la manera que quizás unos que llevan 5, 6, más tiempo conociendo a Dios. Entonces no podemos pretender que podamos orar, que podamos pasar tiempo con Dios recién convertido cuando llevemos poco tiempo, cuando realmente no lo conocemos, cuando realmente no pasamos tiempo con Él. Entonces, una de las maneras de cómo saber orar, una de las maneras de cómo conocer a Dios, es lo mismo que cuando quieres conocer a un amigo, cuando quieres realmente tener una buena relación con alguien. Pasas tiempo con Él. Esa es la manera, pasando tiempo con Él. Cuando pasas tiempo con Dios, conoce la buena voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Además, el Espíritu Santo guiando al apóstol Pablo, dijo Pablo en la carta a los Romanos capítulo 8, que nosotros, fíjate qué importancia, Pablo muy profundo se fue en la carta a los Romanos y dice, nosotros no sabemos orar. El Espíritu Santo nos guía. El Espíritu Santo es quien nos ayuda en nuestra debilidad y es el que nos ayuda a orar como conviene. ¿Qué significa? Que es el Espíritu Santo quien nos va a ayudar a establecer una conversación con Dios, a establecer una oración con Dios. Entonces esto me enseña algo importante, que para poder orar y que tengas una comunicación con el cielo, primero tienes que ser hijo. Amén. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo solo le es dado a aquel que ha nacido de nuevo, solo aquel que ha conocido que Dios envió a su Hijo a la cruz del Calvario para perdonar nuestros pecados y que lo resucitó de los muertos. El Espíritu Santo resucita a Jesús. Entonces, cuando tú reconoces esto, entonces tú vienes a ser una nueva criatura, vienes a ser hijo de Dios. Esto es otro tema, pero viene ligado a la oración. ¿Por qué? Porque si tú no has nacido de nuevo, tú no has conocido a Dios, realmente ¿a quién le vas a orar? Hay muchas personas que de una manera religiosa dicen que oran, pero dice la Biblia que solo hay un mediador entre Dios y los hombres, es Jesucristo. Hay que nacer de nuevo para poder hacer una oración y ser escuchado. Entonces, para tener el Espíritu Santo, tienes que aceptar a Cristo, tienes que haber reconocido a Cristo. Entonces, va a orar y tu oración va a llegar al cielo. Amén. También entre las preguntas más frecuentes que se hacen, ¿existe un tiempo, pastor, específico para orar? Mira, me gusta esa pregunta, porque
cuando comenzamos a caminar con el Señor, se nos hace difícil orar, se nos hace difícil sacar un tiempo en nuestro día. A veces buscamos la justificación para decir no tengo tiempo, pero el tiempo nosotros mismos lo hacemos. El tiempo realmente nosotros mismos lo buscamos. El apóstol Pablo dijo, acá lo tenía en Efesios capítulo 6, verso 18, Pablo dijo, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Pablo dijo, orando en todo tiempo. Y esto es algo importante. Y tú dices, bueno, quizá pueden decir, ¿realmente podemos orar en todo tiempo? No se trata de que estemos de rodillas todo el tiempo, porque muchas personas piensan que solamente orar lo hacemos de rodillas. Y cuando tenemos nuestro tiempo de intimidad con Dios, es bueno hacerlo de rodillas, porque ahí estamos dándole a entender a Dios que nos estamos humillando ante Él, estamos reconociendo que Él es Dios. Pero cuando Pablo dice orando en todo tiempo, significa que nuestro corazón, nuestro espíritu y nuestra mente tiene que tener una actitud de oración. Entonces, conexión. No hay tiempo para orar. Oración es todo el tiempo. Cada vez que tú tengas la oportunidad o cada vez que tú venga a tu memoria y tú digas, Dios mío, te amo, ya tú estás orando. Cuando tú vienes y le dices, Señor, ayúdame, quiero conocerte, tú estás orando. Entonces no hay un horario realmente para orar. Aunque dicen los que han estudiado mucho la Biblia y los eruditos y muchos hombres de Dios, concordamos en algo. En la madrugada es un tiempo muy especial. El mundo espiritual está abierto y cuando oramos en la madrugada, yo te animo a que si no lo estás haciendo, empieces a orar de madrugada. Me acuerdo que cuando yo empecé a orar, no podía orar ni siquiera 5 o 10 minutos en la madrugada. Me quedaba dormido. Sí. Muchas veces tenía que ducharme, bañarme antes de orar. Pero fui creando un hábito, fui pidiendo la ayuda a Dios. Y en la madrugada hay algo especial cuando tú te dedicas en oración al Señor. Yo creo que cada uno de nosotros pasamos por estas etapas. La relación con Dios es para llevarlo, obviamente no hay un punto de comparación con una relación entre hombres, con una relación con Dios, pero es algo que se va fomentando. Cuando miramos atrás, cuando comenzamos en nuestra relación con Cristo, pues no es la misma pasado 2 años, porque yo puedo recordar la mía. Yo creo que todos nos hacemos esa pregunta, wow, ¿cómo aquel hermano puede orar 1 hora o yo no llego ni a 5 minutos? Yo tengo que ser sincera, a mí me pasaba. Pero cuando creas esa relación, esa conexión, es inevitable que vayas manejando y que no vayas pensando. Es que tenemos un motivo siempre para orar. Así es. Porque vas manejando y tienes que irte vas en manos. Porque si vas con tu esposo, con tu esposa, con una amiga, no sé, en el carro, vas conversando de lo que vas a hacer. Como cuando vas solo, qué mejor que ir en una comunicación con Él en todo momento. Así es. Otra de las preguntas, pastor, que las personas se hacen porque quizás no vean la relación que hay entre las 3 personas, que es una sola persona. Y hay personas que preguntan, ¿cómo puedo lograr una comunión con el Espíritu Santo mediante la oración? Porque hay confusión en esa parte. Sí, mira, realmente en muchas ocasiones se ha descuidado a la persona del Espíritu Santo. Así es. Y la verdad, hablar del Espíritu Santo me apasiona mucho porque eso es otro programa, pastor. Sí, es algo muy hermoso. Jesucristo le dijo a los discípulos, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Estaba dando a entender que cuando viniera el Espíritu Santo iba a haber una transformación en la iglesia. Entonces, tener una intimidad con el Espíritu Santo es cuestión
de querer, es cuestión de pasar tiempo con Él, es cuestión de sobre todas las cosas escucharlo. Muchas veces nosotros vamos a orar, entramos en nuestro lugar de oración y solo nosotros queremos hablar, nos sucede mucho, y hablar y no nos percatamos que quizás Dios quiere hablarnos, quizás el Espíritu Santo quiere hablarnos. Y es bueno en ocasiones quedarte en silencio, no hablar nada, solo quedarte en silencio. Y ahí en ese silencio, en ese silbido apacible, como le habló al profeta, así también te va a hablar. ¿Cómo tener una intimidad con el Espíritu Santo? Pasando tiempo con Él. Yo digo que la mejor manera de poder conocerlo, la mejor manera de tener una buena intimidad con Él es pasando tiempo con Él. Pasando tiempo con Él a solas, no celular, no redes sociales, no nada, solo estando con Él, conversando con Él y tratando de conocerlo. Jesucristo le dijo a sus discípulos, ya no los llamaré siervos, los llamaré amigos, porque el amigo le he revelado todo. Entonces, el Espíritu Santo quiere ser nuestro amigo. Pero ¿cómo vamos a ser amigos de Él si no pasamos tiempo con Él? La mejor manera de tener una intimidad con el Espíritu Santo es pasando tiempo con Él. Amén. Bueno, estamos llegando al final de nuestro programa ¿Qué dice el pastor? Pero no sin antes preguntarle a nuestro pastor si tiene algo que añadir, que puntualizar con respecto a este tema, que sea para edificación de cada uno de ustedes que han dedicado su tiempo a escucharnos, a vernos y han dedicado toda su atención a este tema. Sí, algo que realmente toca mi vida y no quisiera terminar sin dejarlo del lado de ustedes, sin compartir con ustedes. Me acuerdo en una ocasión Jesucristo está descendiendo del monte con dos de sus discípulos y los discípulos que se quedaron debajo estaban tratando de reprender un espíritu y no pudieron. Entonces cuando llega el maestro, Jesús le dice, ¿hasta cuándo estaré con vosotros, generación incrédula? Reprende a los discípulos porque no pudieron reprender ese espíritu. Llega el maestro, reprende al espíritu y el joven queda libre. Luego los discípulos, escucha bien que aquí hay una clave importante. Los discípulos le preguntan y le dicen, Señor, ¿por qué nosotros no pudimos echar fuera a ese demonio? ¿Por qué no pudimos nosotros echar fuera al demonio? Jesús le dijo, por vuestra poca fe. Es decir, número uno, cuando vamos a orar, es importante que no olvidemos que por fe. Jesucristo, la palabra de Dios nos enseña que para agradar a Dios tenemos que tener fe. La palabra de Dios nos enseña que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, primero que todo, cuando vamos a orar al Padre, tenemos que hacerlo con fe. Y número dos, importantísimo para la iglesia de Cristo de estos días, y esto es algo que realmente toca mucho mi corazón y es algo que tratamos de enseñar continuamente en nuestra iglesia, y es que el enemigo no va a querer que tú ores de ninguna manera. El enemigo, las tinieblas, no va a querer que el cuerpo de Cristo, la iglesia de Cristo, tenga intimidad con Dios, porque sabemos que es un arma poderosa que tenemos para conquistar el reino de los cielos, para conquistar el corazón de Dios, para llenarnos del poder de Dios. Entonces, Jesús le dijo, muy importante, y escucha bien esto y con esto quiero terminar. Jesús le dijo, este género no sale si no es con ayuno y oración. Es decir, que la iglesia de Cristo tiene que entender, o tenemos que entender, que para poder tener poder en el Espíritu, para poder caminar bajo el poder del Espíritu, tenemos que hacer dos cosas muy importantes que Jesús le está enseñando a los discípulos aquí. Una es ayunar y la otra es el tema de esta mañana, el tema de hoy es la oración. Si no podemos orar, si no sacamos tiempo para orar, no vamos a poder ser efectivos en las cosas que estamos haciendo. No vamos a poder tener el poder de Dios para hacer lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Entonces, te recomiendo, te exhorto, te animo a que busques a Dios con todo tu corazón. Ores en todo tiempo y no desmayes. Siempre se comienza de cero, de lo poquito, pero con la ayuda de Dios
lo vas a poder lograr. Dios te bendiga. La oración es el arma de nosotros los cristianos. Estamos agradeciéndole a cada uno de ustedes por el tiempo que nos han dedicado, por el permanecer aquí en esta plataforma que el Señor nos ha permitido crear para poder edificar a su pueblo, para poder ganar almas, para alcanzarlas, para presentarle las buenas noticias del Evangelio. Te agradecemos que si tienes algún tema que sea de interés para ti, algo que te gustaría que abordáramos en tu programa, no dudes en dejar tus comentarios, una petición de oración. Vamos a estar al pendiente de todo esto. Te esperamos en el otro programa de ¿Qué dice el pastor? Gracias por estar con nosotros. Dios te bendiga.